Bienvenidos a otra de las conversaciones en español sobre el trilema energético. Nuestros anfitriones, María Luisa y Ham, conversan hoy con Elena Lapeira, socia de PwC y responsable global del sector de energía. Elena lleva 17 años en Price y anteriormente estuvo en Bearing Point y en Arthur Andersen. Si quieres saber más sobre los data centers y su relación con el trilema energético, no puedes perderte esta conversación. María Luisa, Ham, todo vuestro. Gracias, Teo. Bienvenida, Elena, al podcast del trilema energético en el Foro de la Energía. Muchísimas gracias, María Luisa y José Antonio, por invitarme. Es un placer. Fantástico. Encantados también nosotros de tenerte aquí. Oye, empezamos, como hacemos con todos y todas las invitadas, pidiéndote que compartas con nosotros un dato que te parezca relevante respecto al trilema energético y al tema que vamos a tratar hoy del consumo energético en los data centers. Fenomenal. Pues mirar, yo destacaría dos datos que a mí al menos me parecen muy relevantes y que probablemente la audiencia las desconozca. Y es que las previsiones de consumo desde el punto de vista eléctrico a 2030 ascienden al 8% por parte de los data centers. Y el segundo, porque este salto se va a dar derivado de, sobre todo de esta nueva, de la era digital en la que vivimos y sobre todo el mundo de la IA, actualmente hoy en el mundo tenemos un consumo de 7 gigas, de los cuales el 60% está en Estados Unidos y el resto está repartido en el globo. Pues España, a día de hoy, tiene en desarrollo a 2030 10 gigas. O sea, hay una petición para desarrollar 10 gigas cuando en el mundo tenemos 7 gigas, con lo cual hay algo que no casa bien, que tenemos que estructurarlo. Hablamos de data centers y me llama la atención que las unidades de medida no son los metros cuadrados o el número de servidores, sino que al final son los megavatios. Y construimos un data center de 100 megavatios o de 50 o de los que correspondan. ¿Por qué no nos das algún dato más que nos ponga en contexto sobre qué hacen los data centers y qué relación tienen con el consumo energético? Pues mira, el mundo de los megavatios lo voy a asemejar a cuánto vale una compañía en bolsa. Y como os podéis imaginar, una compañía vale en bolsa en tanto cuanto puede desarrollar su plan de negocio. Distinguiré los dos tipos de data centers que tenemos, los de colocación, esto es cualquier servicio que se presta a compañías corporativas, versus los data centers de los hiperescalares, no solo el Amazon, Google, Microsoft de turno, sino también las plataformas como pueden ser un TikTok o puede ser Meta. Entonces, ellos, ¿qué buscan cuando solicitan los megavatios que van a requerir? No es algo que requieran esos megavatios en el corto plazo, sino lo que se están asegurando que a largo plazo tengan toda esa capacidad, porque eso implica más pipeline de contratos, más clientes y por tanto más valor. Con lo cual, los megavatios de alguna manera están proyectando el valor de la compañía. ¿Pero 10 gigas en cuanto accedan a la red? No, serán 10 gigas, o los que sean en España, que vaya teniendo un incremento gradual cuando los data centers vayan metiendo los contratos con terceros. Entonces, eso es una muy buena pregunta porque hay quien dice, ¿cómo es viable todo este número de megavatios? ¿No? Pues eso son proyecciones a futuros. El dato que nos has traído es muy llamativo y hablabas de las peticiones que hay en España para instalar data center y cómo esto supera los actuales gigavatios instalados en el mundo. ¿Por qué es atractiva España? ¿Qué está ocurriendo? Desde tu punto de vista que decías, algo no encaja. Cuéntanos qué es ese algo que no encaja. En Europa, y concretamente cuando nos vamos al mercado de los data centers, seguramente muchos de los oyentes hayan escuchado la palabra FLAP, que FLAP corresponde a Frankfurt, Londres, Ámsterdam, París y ahora se le une una D que es Dublín. Estos son mercados de data centers históricos donde hay muchos megas ya instalados, con lo cual hay ciertos polos que se están saturando. ¿Qué ha pasado en España? Pues cuando las compañías, me da igual si los de colocación o las propias plataformas de los hiperescalares buscan nuevos sitios, España tiene un tema reactivo, no lo busco yo, sino que están saturados otros estos y de repente vienen a España, igual que están yendo a Polonia o a Portugal a buscar localizaciones para implementar los data centers, esto por una parte. Y segundo, porque los fundamentales de mercado o los factores que tiene España
son muy interesantes para el mundo del data center. Lo primero son localizaciones que estén lejos de potenciales espacios de desastres naturales. Y cuando digo desastres naturales también incluyo todo el tema de la seguridad o ciberseguridad. Segundo tema es todo el tema de garantía de suministro, conectividad a la red. Tercer tema, yo destacaría la sostenibilidad, o sea, energía verde. Al final, de tener fuentes renovables. España es un mercado de energías renovables muy relevante. El cuarto, aunque con menos intensidad, es el coste de la energía. Es una industria muy electrointensiva. España tiene unos costes interesantes desde el punto de vista de energía. Y por último, me gustaría destacar el tema de la conexión con África, América del Norte y América del Sur, en el sentido que el 50% de los cables que conectan con Europa pasan por España. Por todos estos factores competitivos, España es una geografía atractiva para aquellos que buscan la localización para los data centers. Los data centers, especialmente las grandes empresas tipo Amazon y demás, que tienen unas políticas de sostenibilidad más, vamos a decir, avanzadas o profundas, están intentando resolver el trilema en muchos casos a base de o un autoconsumo muy grande, el Bring Your Own Power, ¿no? El me construyo mi pequeño parque renovable para mi data center y es mío y lo pago yo y está absolutamente off the grid, o porque llego a una especie de acuerdo, un PPA, con alguna central convencional que me puede aportar un número de megavatios muy grandes. En Estados Unidos está ocurriendo con las nucleares. Pongo el data center al lado de la nuclear, 400 megas no se meten en la red, gasto menos, tengo la electricidad asegurada. ¿Cómo ves tú la resolución del trilema en Europa o en el mundo latino con este autoconsumo o PPAs? La eficiencia energética tiene las dos partes. ¿Qué consumo yo? Que sea verde, y efectivamente todos los data centers trabajan con el mundo del PPA renovable, primero porque cierras un precio, y no solo renovables, sino PPAs donde hay que tener una carga base, que es uno de los temas clave, de 24 por 375. Tú tienes que tener la misma carga base que muchas industrias electrointensivas. Eso no puede parar. Hablando de eficiencia energética. Bueno, la eficiencia energética se visualiza desde múltiples formas. Uno has dicho tú, muy interesante, el tema autoconsumo. ¿Cómo puedo yo rebajar la demanda que tengo de energía? Pero hoy por hoy, la huella de carbono y la circularidad, la localización vuelve a ser uno de los temas claves en los data centers. ¿Por qué? Y lo voy a ilustrar con un ejemplo muy sencillito. Todo ese procesamiento de datos, la refrigeración, necesitas agua, ¿vale? Ese agua reduce la temperatura de lo que es el procesamiento, de los componentes, pero ese agua sale caliente. ¿Qué ocurre si nosotros tenemos una infraestructura al lado que precisa de fuentes de calor? Automáticamente proveemos de calor a esa otra infraestructura. Aprovechamos esa energía, esa fuente de calor, hacemos circularidad y bajamos la huella de carbono. Con lo cual, la eficiencia energética se ve desde múltiples ángulos. Autoconsumo, pero luego cómo utilizamos el tema de frío-calor, con aportar calor a otras infraestructuras. Elena, yo creo que nos ha quedado bastante claro qué es lo que necesita y lo que pide un data center. Pero yo te pregunto, ¿qué aporta un data center en términos de empleo, en términos de valor añadido a una región que se instala? Pues lo voy a ligar no solo que qué aporta, sino con el tema de la aceptación social. Y además aquí nos vamos a encontrar con situaciones muy dispares. Mucha gente cree que al final un data center es un contenedor, tú ahí metes los servidores, procesamos datos y esto pues tiene el empleo que tiene. Bueno, lo que se ha demostrado, sobre todo en el mundo de los hiperescalares, que los data centers llevan asociados mucha innovación. Pero ahora lo ligo al mundo de la aceptación social para que veáis cómo se percibe el mundo del data center en unos sitios y en otros. Si nos vamos al mundo de Aragón, donde sabéis que uno de los hiperescalares ha anunciado inversiones billonarias, ¿cómo lo ha percibido Aragón? Dice, bueno, fantástico, genero empleo,
tengo suelo a mansalva y además traigo innovación. El suelo no es un problema en Aragón, con lo cual es como lo que yo digo, bienvenido Mr. Marshall, ocupen el espacio. Si nos vamos a otros lugares, y voy a poner el ejemplo de Madrid, donde Madrid es muy interesante por el tema de la demanda, donde el consumidor está cerca. Madrid es un polo de empleo relevante, tiene muchísimos temas de innovación que pueden estar asociados a esto u a otras cosas, y el suelo es un bien escaso. Con lo cual los data centers empiezan a competir y es cuando alguien dice, ¿pero qué nos aporta el data center? Bueno, el data center aporta todo lo que he dicho con anterioridad, pero dependiendo de dónde, la percepción es una, es otra. Si tienen que poner un data center en mi territorio, ¿qué es mejor? ¿Que pongan un data center de cripto, de inteligencia artificial, uno convencional? ¿Nos da igual? ¿Tengo A ver, interés? ¿Hay diferencia en el consumo? va más con el tema de la latencia que con el tema del consumo. El consumo será el que será. De hecho, a mí me fascina la transformación o la era digital. Hay IA que requiere de una latencia altísima y hay IA que no requiere de una latencia altísima. ¿Qué requiere de latencia alta? Algo que va en real time. En el mundo energético hay lo que son las operaciones, los sistemas de control, todo lo que tú le metas que requiere la operación en real time tiene una latencia alta, ¿vale? Tú no puedes interrumpir la monitorización, los sistemas de control, todo aplicado al mundo de la IA para optimizar la operación. Pero luego hay otra IA que no tiene por qué tener una respuesta inmediata. Son cosas que se consumen una vez a la semana, te da inteligencia, te da automatización, pero no son unas cosas que necesitas. Entonces, es más la relevancia de la latencia que el consumo. De hecho, las criptos efectivamente consumen mucho, pero tú también los puedes de alguna manera regular. Entonces, yo creo que no es tanto el consumo, sino las latencias. Y sobre todo, dónde está la demanda. De hecho, en España tenemos 121 megas, de los cuales el 70% está distribuido entre Madrid y Cataluña. Pero si luego vemos los nuevos polos que están solicitando desarrollar data centers, está muy distribuido a lo largo y ancho de la geografía. Elena, hay un mantra que ha sido una constante dentro del Green Deal y que todavía sigue existiendo, y es que no hay kilovatio más verde que aquel que no se consume. Y el hecho de desvincular el consumo energético con el PIB de un país o incluso con su progresión económica es una realidad. Y precisamente la digitalización nos ha ayudado en temas de eficiencia energética, de control de procesos, a disminuir este consumo. Pero ahora, con esto que nos planteas de los data centers, resulta que hay un desequilibrio entre esta reducción del consumo energético per se por eficiencia y la necesidad de incrementar este consumo por la instalación de estos data centers de los que nos hablabas, con la consabida problemas de inversiones, nuevas infraestructuras, nuevo suministro. ¿Qué visión tienes tú al respecto de este tema y del consumo energético global? Efectivamente, la energía más barata es la que no se consume. Y por eso de la relevancia que tiene la sostenibilidad o la eficiencia energética en los data centers. Pero el data center es como una industria más. De hecho, es como cualquier electrointensivo. Lo que pasa es que a veces se ve como un consumidor incómodo. ¿Por qué? Porque necesita una carga base 24 por 375. Pero esto, con el mundo del despliegue de las renovables, pues a veces casa un poquito peor. Para mí, lo más relevante, y yo creo que es donde el Ministerio están haciendo un ejercicio muy relevante del tema de planificación a largo plazo de las infraestructuras. Y donde creo yo que está el tema mollar o core del mundo de los data centers. Pero igual que lo está el hidrógeno. Y lo ligo con la idea que daba al principio. Se solicitan una serie de megavatios que somos conscientes de que no se van a requerir en el momento número 1 del acceso a la red. Eso va a ir gradualmente creciendo en función de cómo van consumiendo
el resto de las industrias, ¿vale? Cuando digo industrias, donde el tema de la tecnología, del procesamiento de datos, es clave para su desarrollo de competitividad, etcétera, etcétera. Entonces, volviendo a lo que os comentaba, el Ministerio está intentando hacer una estrategia a largo plazo, porque donde va a haber el gran cambio es cómo planifico el despliegue de la red para poder reindustrializar España o cualquier geografía a que hagamos alusión. Pues Elena, es un placer escucharte. Nos gustaría concluir con la misma pregunta que le hacemos a todos los invitados. ¿Qué le pedirías a la lámpara de Aladino para desbloquear el trilema energético? Pues me quedo con pasar de una planificación, que es la que hemos conocido hasta la fecha, con ese CAP de la planificación de inversión en la red, con esa planificación por años, como se hacían, ¿no? Periodos, a una planificación totalmente flexible y basado en cómo se están desarrollando las industrias. Esa sería mi petición. Fantástico. Pues tiene buena pinta, seguro que Aladino te lo concede y nos lo concede a todos. Yo creo que están en ello. Muchas gracias, Elena, por tu participación en este podcast. Un placer. A vosotros por invitarme y cuando queráis. Esperamos que os haya gustado. María Luisa y Ham comienzan ahora una serie de episodios sobre la energía nuclear, que es una fuente superligada al trilema energético. ¿Es realmente buena, bonita y barata? ¿O no tanto? ¿Por qué algunos países quieren quitarla y otros no podrían vivir sin ella? Por eso asegúrate que nos sigues en LinkedIn y suscríbete gratis al podcast en Spotify o en la plataforma de tu elección, Amazon, YouTube, iVoox o Apple.